¿Alguna vez has entrado en una sala y, sin decir una palabra, has sentido la energía de un hombre que simplemente dominaba el espacio? No era el más guapo, ni el más rico, pero tenía algo que los demás no tenían: presencia. Algo silencioso, profundo, que decía más que cualquier palabra podría decir. Mientras la mayoría se esfuerza por ser notada, él no necesita hacer ningún esfuerzo. No busca, no implora, no desea nada. Y es eso lo que lo hace tan poderoso. Ahora, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué esto ocurre? ¿Qué tiene él que los demás no tienen? La respuesta es simple, pero al mismo tiempo compleja. Él no está controlado por sus propios deseos. No hablo de un hombre sin deseo, sino de un hombre que tiene dominio sobre su deseo, sobre su energía. Un hombre que no es guiado por impulsos, sino por elecciones conscientes. Él no está a merced de sus propios instintos, porque ha aprendido a dominarse. En un mundo donde estamos constantemente siendo bombardeados por estímulos, ya sea a través de la pornografía, las redes sociales, o incluso la necesidad de validación de los demás, la mayoría de los hombres vive aprisionada por un destino invisible, un destino que ha sido moldeado por estas fuerzas externas. Pero existe una solución. Existe un camino hacia la verdadera libertad interior. Lo que estás a punto de descubrir es que, cuando aprendes a desexualizar tu mente, comienzas a vivir de manera intensa, pero de una forma que no depende de nada fuera de ti. Este es el primer paso para conquistar una mente desexualizada, que no significa ausencia de deseo, sino soberanía sobre él. Un hombre que posee esta mente no reacciona automáticamente a las provocaciones del mundo. Él observa, elige, actúa con conciencia. Esto lo hace impredecible y, en consecuencia, más poderoso. En un mar de hombres que buscan algo, él no busca nada y por eso recibe todo. Ahora, imagina a un hombre así, no como una persona indiferente, sino como alguien que elige su energía, elige cómo posicionarse en el mundo, sin ser esclavo de las fuerzas que intentan controlarlo. No se trata de ser insensible o frío, sino de no ser gobernado por sus propios impulsos. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos hombres entran en una sala y las personas inmediatamente perciben la diferencia? No es por la apariencia, no es por el dinero, no es por el estatus, es por la energía. Y esta energía no proviene de la búsqueda de aprobación o validación. Viene de un hombre que ya es entero, que no necesita buscar fuera lo que ya encontró dentro de sí. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro de ti? Si quieres entender el poder de un hombre que no está controlado por el deseo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede transformar la manera en que te ves, cómo actúas y cómo eres percibido por el mundo. Y ese poder no está en las cosas que conquistas, sino en la energía que llevas y en la presencia que emites. El deseo, como energía vital, tiene un papel profundo y multifacético en la vida de cualquier hombre. No debe ser visto como algo negativo o indeseable, sino como una fuerza natural que, cuando es controlada, puede ser transmutada en una fuente de poder inmensurable. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma y los impulsos son constantemente estimulados, el hombre que aprende a dominar su deseo se convierte en una figura rara, un ejemplo de autosuficiencia y estabilidad. Este es el hombre con la mente desexualizada, aquel que ha aprendido a no ser esclavo de sus propios impulsos, que no se deja llevar por la constante búsqueda de placer. Carl Jung, en su visión de la psique humana, afirmaba que cuando un hombre no integra su energía sexual, acaba siendo dominado por ella. El deseo no integrado se convierte en compulsión, y en lugar de ser una herramienta de creación, se convierte en un veneno que sabotea su propia vida. Imagina la siguiente situación. Un hombre vive cautivo de sus fantasías, de sus impulsos no controlados, de su deseo insaciable por placer. Se entrega a la pornografía, la masturbación compulsiva, la búsqueda incesante de validación sexual. ¿Y qué ocurre? Pierde la capacidad de vivir con presencia. Su energía está dispersa, buscando constantemente alivio inmediato. Y esto tiene un costo muy alto. La energía vital del hombre se drena por estas búsquedas vacías. Mientras cree que se está satisfaciendo, en realidad se está vaciando. Esto impacta directamente su relación con el mundo y, más aún, con las mujeres. Ellas sienten esta ausencia de poder y presencia,
Un hombre que vive dominado por el deseo, que no puede controlar sus impulsos, es predecible. Ya no es un ser misterioso y enigmático. Siempre está buscando, siempre está en falta, siempre está en busca de una válvula de escape. Y lo más triste, ni siquiera se da cuenta de que está atrapado en este ciclo. Por otro lado, el hombre que integra y controla su deseo se convierte en una presencia imponente. No es indiferente al placer, pero lo ve como una herramienta a usar conscientemente, no como un fin, sino como un medio. Ha aprendido a dirigir esa energía hacia su creación, su espiritualidad, su propia evolución. La mente desexualizada no significa que se desconecte del deseo, sino que ha aprendido a controlarlo, a canalizarlo. Él observa los impulsos, pero no actúa bajo ellos. Él elige su acción, ya no es gobernado por el instinto. Este control no es represión, como muchos pueden pensar. Al contrario, es una forma de liberación. Cuando aprendes a no ser gobernado por el deseo, te conviertes en más libre. No te pierdes en el placer, no te pierdes en la búsqueda constante de más. En cambio, te conviertes en un maestro de tu energía. La mente desexualizada es la mente que sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, y sabe que la verdadera satisfacción no está en la gratificación inmediata, sino en el dominio de uno mismo. Pero el impacto del deseo no integrado va más allá de lo personal. El hombre que vive esclavo de sus impulsos no solo sabotea su propia energía y enfoque, sino que también acaba proyectando esa necesidad en los demás. Comienza a ver a los demás, especialmente a las mujeres, no como seres completos, sino como herramientas para satisfacer sus necesidades, lo que, al final, solo perpetúa el ciclo de carencia y frustración. A un nivel más profundo, este desequilibrio puede generar lo que Jung llamaría una relación disfuncional con la ánima, la representación del femenino en el inconsciente del hombre. El hombre que no ha integrado su ánima, que vive proyectando esta imagen idealizada en las mujeres, termina creando una dinámica en la que la mujer nunca es vista tal como es. Ella es solo un reflejo de sus propias necesidades no reconocidas. Y esto crea una distancia emocional, un vacío, que aunque él busque llenarlo con placer físico, nunca será llenado. El verdadero poder de un hombre, entonces, no está en cómo se relaciona con los demás, sino en cómo se relaciona consigo mismo. Cuando aprende a dominar sus propios deseos, se convierte en una persona íntegra. Ya no depende de la aprobación de los demás. No depende del placer inmediato para sentirse completo. En cambio, lleva una energía estable, una energía que proviene de su interior y se manifiesta en el mundo exterior. La mente desexualizada es la mente que se conoce profundamente. Sabe que el deseo puede ser una fuente de creación y no de destrucción. Entiende que el deseo no tiene que ser apagado ni suprimido, sino integrado de manera consciente, dirigida y utilizada para crear algo más grande que la constante búsqueda de placer. Cuando dominas el deseo, dominas tu propia vida. Y esto es lo que el mundo más necesita ahora. Hombres que, en lugar de ser dominados por sus impulsos, eligen vivir con conciencia, enfoque y presencia. Ahora que entiendes un poco más sobre cómo el deseo puede afectar nuestra vida y nuestra presencia, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que sentiste que el deseo te controlaba más que tú a él? ¿Cómo manejas los impulsos que surgen en tu día a día? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensas sobre esto y cómo ha sido tu camino para lograr el equilibrio entre el deseo y el control. Y, si tienes dudas o quieres discutir más sobre el tema, siéntete libre de preguntar. Exploramos el impacto del deseo no integrado y cómo puede controlarnos, y es hora de hablar sobre el camino de la verdadera transformación, el camino de la integración del deseo y la soberanía sobre él. Este es el punto donde un hombre deja de ser guiado por impulsos inconscientes y comienza a gobernar su propia energía, sus propios deseos, sus propios pensamientos. Lo primero que necesitamos entender aquí es que integrar el deseo no significa reprimirlo. El deseo no es un enemigo que debe ser derrotado, sino una fuerza que debe ser comprendida y canalizada. Muchos creen que, al intentar controlar sus deseos, están suprimiendo su verdadera naturaleza. Pero lo que realmente ocurre es que, sin la comprensión adecuada, la represión solo hace que el deseo se vuelva aún más fuerte, más insostenible, más destructivo. Como ya hablamos,
Cuando el deseo se niega, se transforma en compulsión y obsesión. Por el contrario, cuando se integra, el deseo se convierte en una poderosa herramienta de transformación, creación y enfoque. Para integrar el deseo, el primer paso es entender su origen. Como dice Carl Jung, lo que resistes persiste. Es decir, el deseo que intentas ignorar o reprimir no va a desaparecer. Seguirá manifestándose de forma disfrazada, creando ruidos en tu psique, distorsionando tu percepción. La verdadera libertad no viene de ignorar o negar los deseos, sino de reconocerlos y aprender a canalizarlos de manera que sirvan a tus mayores objetivos, no al placer momentáneo y destructivo. La verdadera soberanía comienza cuando eres capaz de observar tus deseos sin ser consumido por ellos. Es un acto de claridad y disciplina mental. Cuando reconoces el deseo, en lugar de reaccionar impulsivamente a él, eliges cómo responder. Y esa elección es lo que te hace libre. Imagina, por un momento, que no necesitas nada fuera de ti para sentirte completo. No necesitas la validación de las personas, ni el placer inmediato de la pornografía, ni el consumo desenfrenado de estímulos. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y es en este espacio de autosuficiencia donde nace la verdadera soberanía. Con la mente desexualizada, comienzas a percibir la diferencia entre el deseo legítimo y el deseo superficial. El deseo legítimo proviene de un lugar profundo e intuitivo. Está alineado con tu propósito de vida, con tu crecimiento, con tu misión. En cambio, el deseo superficial es impulsivo, egoísta e inmediato. Te arrastra hacia afuera de ti mismo, hacia un lugar vacío, donde buscas llenar un agujero que no puede ser llenado por cosas externas. Integrar el deseo es aprender a escuchar esa voz interna que sabe lo que es mejor para ti. Aprendes a entender lo que realmente es importante y lo que es solo una distracción momentánea. Esto no significa vivir en ascetismo o evitar el placer, sino ser capaz de saborear la vida sin depender de estímulos externos para sentir satisfacción. El placer se vuelve más profundo, más significativo y ya no es superficial. Es en este proceso de integración donde se alcanza la soberanía. El hombre que está integrado con su deseo ya no vive buscando el placer inmediato. Sabe que la verdadera satisfacción proviene de la construcción diaria de un camino alineado con su ser. Sabe que el deseo no es un fin en sí mismo, sino un medio de autodescubrimiento, un espejo que revela lo que necesita ser trabajado en su psique, lo que aún necesita ser sanado. Cuando el deseo se convierte en un aliado, y no en un amo, el hombre se vuelve capaz de actuar con coherencia. Ya no se deja llevar por los impulsos, sino que actúa con intención, con dirección, con propósito. La presencia de este hombre se vuelve magnética porque está en paz consigo mismo. No necesita controlar, simplemente es. A lo largo de este viaje, puedes empezar a notar cambios sutiles pero poderosos. Tu energía se vuelve más densa, más enfocada. Tu atención ya no se dispersa en estímulos externos. Tu vida comienza a reflejar lo que realmente valoras, no lo que fue impuesto por la sociedad o los estándares externos. Te conviertes en una persona más centrada, más calma, más segura. El deseo que antes era un fuego descontrolado, ahora se convierte en una llama dirigida, una fuente de energía que ilumina tu camino y el de los demás. Ese es el verdadero poder de la mente desexualizada e integrada. Un hombre que integra su deseo y se convierte en soberano sobre él no busca aprobación, no depende de nadie para sentirse completo. Es entero, y eso se refleja en todo lo que hace. Su presencia cambia el ambiente, porque no está pidiendo nada, está ofreciendo lo mejor de sí. Y eso es lo que convierte a este hombre en irresistible. Si te está gustando el contenido hasta ahora y sientes que este viaje de autoconocimiento y transformación resuena contigo, no olvides dar like al video. Tu apoyo es fundamental para que más personas puedan acceder a esta reflexión profunda. Sigamos juntos en esta búsqueda de la verdadera soberanía. Ahora que exploramos el camino de la integración y la soberanía, llegamos al punto crucial del proceso: la desfragmentación y reintegración de la psique. Este es un momento transformador, donde comienzas a reconstruir quién eres realmente, tanto por dentro como por fuera. La desfragmentación, aunque parece un término técnico, se refiere al proceso de rescatar las partes de ti mismo que se
han perdido, negado o reprimido a lo largo del tiempo. Hasta ahora, hemos visto cómo la búsqueda constante de validación y el placer inmediato fragmentan la energía del hombre. Esto ocurre porque la mente y el cuerpo se convierten en prisioneros de presiones externas, la pornografía, los patrones de consumo y hasta la idealización del sexo como una necesidad insaciable. Cuando no hay control, estas fuerzas comienzan a controlar la vida de una persona, creando una desconexión interna profunda. El hombre se convierte en un ser fragmentado, buscando satisfacer deseos inmediatos, mientras pierde el enfoque en lo que es esencial y verdaderamente importante para él. Es aquí donde entra el concepto de desfragmentación. La verdadera fuerza de un hombre radica en ser entero, en unir sus diversas facetas y energías de manera coherente. Esto significa mirar hacia los aspectos que han sido enterrados, como los deseos reprimidos, las heridas no curadas y hasta los aspectos de su psique que considera inadecuados. Esta desfragmentación es esencial porque, al aceptar estas partes de sí mismo, el hombre puede sanar, fortalecerse y, finalmente, encontrar la verdadera paz interior. La reintegración es la clave de este proceso. Va más allá de simplemente aceptar las partes de sí mismo. Se trata de integrar esas partes en su vida diaria, reconectándose con la totalidad de su ser. Este es el punto de inflexión donde dejas de ser controlado por fragmentos de tu inconsciente y comienzas a vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza, sin ser gobernado por impulsos o carencias. La reintegración también significa la aceptación plena del deseo sexual, pero en una forma madura y equilibrada. Cuando el deseo se reprime, se convierte en una fuerza descontrolada y destructiva. Pero cuando es aceptado e integrado, se convierte en una poderosa energía creativa, que puede canalizarse para grandes realizaciones y un propósito profundo. Este es el momento en que el deseo deja de ser algo a evitar o temer, y pasa a ser una fuente de poder y claridad. La mente desexualizada que discutimos antes no significa eliminar el deseo, sino controlarlo, dirigirlo, y no permitir que se convierta en el centro de tu vida. Pero la desfragmentación no es fácil. Exige coraje para confrontar partes de ti mismo que pueden ser incómodas o incluso dolorosas. Enfrentar las sombras de nuestra psique es un proceso intenso, pero necesario. Esto requiere una reflexión profunda sobre los patrones que gobiernan nuestra vida, especialmente aquellos relacionados con el deseo y la sexualidad. El hombre que desea la verdadera integración debe estar dispuesto a mirar esas partes oscurecidas y aceptar que forman parte del todo que es. Al hacer esto, comienza a restablecer un equilibrio interno. Encuentra una nueva forma de relacionarse, consigo mismo, con el mundo y con los demás. El hombre que pasa por este proceso ya no es el mismo. Se convierte en una versión más fuerte, más sabia y más centrada de sí mismo. Ya no busca llenar un vacío interno, sino que se dedica a crear algo más grande y significativo. Este viaje de desfragmentación y reintegración también es una forma de curación, porque cuando las partes dispersas de la psique se unen, la energía vital del hombre se fortalece, comienza a vivir de manera más enfocada, con una clara intención. Esto se refleja en todas las áreas de su vida, especialmente en sus relaciones e interacciones sociales. Ya no busca aprobación, porque ya ha encontrado la aceptación plena de sí mismo. Y esto es algo que las demás personas, especialmente las mujeres, pueden sentir. El hombre que está en un proceso de reintegración y desfragmentación se convierte en una presencia sólida, estable y magnética. Ya no necesita buscar atención, porque su energía es clara y fuerte lo suficiente como para ser percibida naturalmente. Él es entero, y eso es lo que hace que su presencia sea transformadora. Si has llegado hasta aquí, debes saber que estás en el camino correcto. La desfragmentación y reintegración no son tareas fáciles, pero son profundamente liberadoras. Al integrar todos los aspectos de ti mismo, te conviertes en algo más que un hombre en busca de satisfacción momentánea. Te conviertes en el creador de tu propia realidad, una fuerza de transformación en el mundo. Es hora de mirar las aplicaciones prácticas del poder de la mente desexualizada. ¿Cómo podemos aplicar esto en el día a día? ¿Cómo podemos aprovechar esta fuerza para realmente transformar nuestra vida y convertirnos en hombres más poderosos y centrados? El primer paso para desarrollar la mente desexualizada es aprender a controlar los impulsos. La sociedad moderna nos enseña que el deseo inmediato es algo normal, que debemos seguir siempre nuestros impulsos sin cuestionarlos. Sin embargo, los
Impulsos, especialmente los ligados a la sexualidad, pueden controlarnos y desviarnos de nuestro camino. El control del impulso comienza con la práctica de parar y reflexionar antes de actuar. Esto puede ser tan simple como hacer una pausa de 5 segundos antes de responder a un estímulo, ya sea el deseo de consumir pornografía, un impulso de buscar validación en las redes sociales, o incluso un deseo inmediato de conquista. Cada vez que sientas un impulso de buscar placer inmediato, respira profundamente y cuenta hasta 3. Usa ese momento para preguntarte, ¿qué realmente estoy buscando aquí? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de este deseo? Esto crea un espacio entre tú y el impulso, permitiéndote tomar una decisión más consciente sobre cómo actuar. Una de las mayores formas de poder de un hombre es cómo dirige su energía sexual. El deseo sexual es una fuerza creadora. Cuando no es canalizado, puede convertirse en una obsesión o compulsión. Pero cuando eliges dirigirlo hacia la creación, hacia un propósito mayor, se convierte en una energía poderosa que puede impulsar tus metas y objetivos. Usa la energía que antes era consumida por el deseo sexual para dedicarte a un proyecto o meta importante. Si sientes un aumento de energía sexual, canaliza esa energía hacia tu carrera, un proyecto creativo o incluso hacia el autodescubrimiento. Esto puede incluir empezar una nueva práctica, como escribir, practicar meditación o dedicarte a un nuevo deporte. Al hacer esto, transformas la energía de algo instintivo y reactivo en algo constructivo y dirigido. Otra estrategia extremadamente eficaz que puede utilizarse es la práctica de la meditación y la respiración consciente. Cuando aprendes a enfocar tu atención en el momento presente y no ser controlado por tus deseos, empiezas a ganar control sobre tu energía. Esto crea un espacio interno, donde puedes observar tus pensamientos e impulsos sin dejarte dominar por ellos. Dedica entre 10 y 15 minutos al día para practicar meditación y respiración consciente. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Siempre que surja un pensamiento o impulso, simplemente obsérvalo, sin aferrarte a él. Esto no significa reprimir los pensamientos, sino dejarlos pasar, permitiendo que tu mente se calme y estabilice. Con el tiempo, esto ayuda a fortalecer tu mente y a crear mayor claridad y control sobre tus deseos. La mente desexualizada también requiere autoconocimiento. Debes preguntarte constantemente, ¿qué estoy buscando con este deseo? ¿De dónde viene? Muchas veces, los deseos sexuales no tienen que ver con la otra persona, sino con nuestra necesidad de sentirnos completos, validados o amados. Reconocer esto es un paso importante para integrar el deseo de manera saludable. Comienza a llevar un diario donde escribas sobre tus deseos, impulsos y acciones a lo largo del día. Pregúntate, ¿por qué actué de esta manera? ¿Qué estaba detrás de esta reacción? Esto ayuda a identificar patrones y a entender lo que está sucediendo internamente. Con el tiempo, podrás notar que los deseos ya no controlan tus acciones, sino que tú eres capaz de decidir cómo actuar, basándote en la claridad y el autocontrol. La abstinencia consciente, ya sea de la pornografía o de cualquier otro comportamiento impulsivo, es una herramienta poderosa para desacelerar la mente y restaurar el control. Muchas veces, el deseo sexual se alimenta de la necesidad de alivio inmediato o de la tentativa de escapar de algo. Cuando optas por una abstinencia consciente, comienzas a liberarte de la compulsión y adquieres más control sobre tu energía. Intenta practicar la abstinencia por un periodo determinado. Puede ser una semana, un mes o más, dependiendo de lo que sientas que necesitas. Durante este periodo, observa lo que sucede con tus pensamientos y tus impulsos. ¿Te sientes más claro, más enfocado, más productivo? Este ejercicio ayuda a entender cómo la energía sexual afecta tu comportamiento y cuánto puede ser controlada. Uno de los aspectos más poderosos de la mente desexualizada es la capacidad de redefinir el placer. El placer no debe confundirse con la gratificación instantánea, sino con una experiencia más profunda y significativa. Cuando eres capaz de encontrar placer en las pequeñas cosas, en las relaciones auténticas, en el crecimiento personal y en la realización de tus objetivos, la necesidad de buscar placer superficial disminuye. En lugar de buscar gratificación inmediata en fuentes externas, empieza a encontrar placer en tus logros diarios.
Esto puede ser tan simple como aprender una nueva habilidad, resolver un problema o conectarte de manera genuina con otra persona. Al redefinir el placer, te fortaleces y ya no te dejas dominar por las presiones externas. Hemos llegado al final de este video, y es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos discutido. Hablamos sobre la mente desexualizada, sobre cómo el control consciente de nuestros impulsos puede transformar nuestra energía en algo poderoso y dirigido. Discutimos la importancia de no ser esclavizados por los deseos, sino de integrarlos de manera sabia y controlada, para que se conviertan en una fuerza creativa, no destructiva. Ahora, es crucial entender que este viaje no es fácil. No estamos hablando de simplemente eliminar los deseos o resistir los placeres. Estamos hablando de un proceso de autodominio, de reconexión con nuestra esencia, de aceptación de todas nuestras facetas, incluso la sexual, pero de una manera saludable y que nos empodere. La verdadera libertad está en el control consciente. La libertad no significa actuar por impulso, no significa ceder a todo lo que la sociedad nos impone o responder a los estímulos de placer inmediato. Por el contrario, la verdadera libertad es cuando tienes el poder de elegir. Elegir qué alimentar, qué nutrir, qué cultivar en tu vida. Cuando aprendes a controlar tus deseos, te conviertes en el maestro de tu propia energía. Y al dominar tu energía, te vuelves inmune a distracciones, manipulaciones y, lo más importante, a las creencias limitantes que el mundo impone. Esto no se trata de represión, sino de transmutación. Cuando integras tus sombras, cuando reconoces y aceptas tus partes más profundas, no solo te haces más fuerte, sino que comienzas a construir una vida más auténtica, más centrada. La mente desexualizada no niega el deseo, sino que aprende a utilizarlo como combustible para el crecimiento personal, profesional y espiritual. Reconoce que el deseo es una energía creadora y que, cuando bien canalizada, puede transformar tu realidad de maneras profundas y duraderas. Este viaje exige valentía, porque, como discutimos, enfrentar lo que está en la sombra, confrontar los propios impulsos, no es fácil. Es más fácil seguir en automático, vivir reaccionando, buscando gratificación inmediata y dejándose consumir por los deseos. Pero cuando comienzas a aplicar las prácticas que discutimos, cuando comienzas a observar, reflexionar, respirar y canalizar tu energía, empiezas a notar los cambios sutiles pero poderosos que ocurren dentro de ti. Tu presencia cambia, tu forma de relacionarte con el mundo y con las personas a tu alrededor se transforma. Ya no estás buscando validación o aprobación. Ya no necesitas correr detrás del placer, porque has encontrado algo más valioso: el autodominio. Y es este autodominio lo que te convierte en un hombre más presente, más confiado, más magnético. No se trata de ser perfecto, sino de ser entero. Y cuando eres entero, el mundo a tu alrededor reacciona a eso. Por eso, quiero agradecerte por haber visto hasta aquí y por dedicarte a este viaje de autoconocimiento y transformación. El cambio real comienza desde dentro hacia afuera, y es por eso que estás aquí, buscando respuestas, buscando entender mejor a ti mismo y tu relación con tus deseos. Si este contenido tuvo sentido para ti y está resonando con tu alma, te invito a suscribirte al canal Alquimia Mental y ser parte de esta comunidad de hombres que, al igual que tú, buscan evolución y autodominio. Aquí, exploramos temas profundos sobre el comportamiento humano, psicología, autodescubrimiento y, principalmente, sobre cómo podemos convertirnos en versiones más completas de nosotros mismos. Y claro, no dejes de comentar abajo. Queremos saber tu opinión y cómo has lidiado con tus propios deseos e impulsos. Comparte tus experiencias, dudas o percepciones. Este es un espacio para el aprendizaje colectivo, donde todos podemos crecer y apoyarnos mutuamente. No te pierdas el próximo video, donde continuaremos explorando estos temas y ofreciendo herramientas prácticas para que sigas evolucionando. Recuerda, la verdadera transformación no viene de cambios externos, sino del viaje interno que cada uno de nosotros elige recorrer. Estamos juntos en este camino.